Hay momentos en la vida en los que el corazón se queda callado, pero el silencio pesa como una montaña. Es ese silencio que hace que uno mire al cielo y pregunte, Dios, ¿todavía estás conmigo? Todos pasamos por eso. Cuando el miedo aparece, cuando la duda golpea, cuando la fuerza parece muy pequeña, y quizá hoy tú estés viviendo algo así, buscando una señal, una palabra o simplemente un poco de paz. Pero quiero que imagines algo por un instante. Imagina que Dios está moviendo piezas que tus ojos no ven. Imagina que Él está preparando un camino mientras tú piensas que nada está aconteciendo. A veces, lo que parece retraso es protección. A veces, lo que parece abandono es estrategia. Dios trabaja en silencio, pero nunca deja de trabajar. Y cuando Él se mueve, hasta lo imposible cambia de lugar. Y la historia que vas a escuchar ahora, la historia de Esther, es la prueba perfecta. Una mujer sencilla, con miedo, con inseguridades, con un corazón lleno de dudas, pero con un propósito tan grande que cambió el destino de su pueblo. Esta historia es para ti, sin importar tu edad. Es para quien está cansado, para quien se siente pequeño, para quien necesita valor. Quédate, porque lo que viene ahora puede encender algo dentro de ti. Y tal vez sea exactamente la respuesta que estabas esperando. La historia de Esther comienza en el silencio, ese tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Ella era huérfana, vulnerable, cargando cicatrices emocionales que nadie lograba ver, pero que moldeaban cada decisión suya. Es curioso cómo la vida coloca peso de más sobre hombros tan jóvenes. Muchos hoy también viven así, intentando sonreír mientras luchan batallas secretas. Y así como Esther, aprenden temprano que el mundo no siempre percibe a quien está sufriendo por dentro. El miedo y la inseguridad eran compañeros diarios de ella, y no es difícil entenderlo. Imagina ser llevada a un palacio enorme, sin tener elección, sin tener voz y rodeada de personas poderosas que no se preocupaban por tu dolor. Es la misma sensación de quien está en un ambiente tóxico, intentando sobrevivir en medio de presiones que no pidió vivir. Cuando el alma carga heridas profundas, hasta el futuro adquiere un sabor de incertidumbre. Pero el silencio de Esther no significaba ausencia de propósito. A veces, Dios está escribiendo capítulos importantes justamente cuando nadie está viendo. Y ese patrón se repite hoy. Personas que parecen pequeñas, invisibles, olvidadas, pero que están siendo preparadas para momentos que transformarán todo. El secreto es no desistir del proceso, incluso cuando el corazón está luchando para creer que existe un plan. Esther creció marcada por la pérdida, pero también por la presencia amorosa de Mardoqueo, un mentor que veía en ella algo que ella misma no veía. En cada palabra de él había un recordatorio. Aunque vengas de un lugar de dolor, eso no define hasta dónde Dios puede llevarte. Hoy ya muchos jóvenes enfrentan crisis de identidad, baja autoestima, relaciones inestables y necesitan a alguien que les recuerde el valor que cargan. La verdad es que la vulnerabilidad puede ser un punto de partida poderoso. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, comenzamos a ver oportunidades que antes estaban invisibles. Esther aprendió eso temprano, incluso viviendo en un reino que no entendía su fe ni su origen. Ella descubrió que la fuerza interior no nace del confort, sino de la resistencia. La fe crece justamente donde la vida intenta encoger el alma, y cuando la persona entiende esto, todo cambia. Percibe que no está definida por el pasado, sino por el propósito. Y así como Esther fue entrenada en el silencio, muchos hoy están siendo preparados sin darse cuenta. Las lágrimas que caen en la almohada pueden ser semillas de un futuro que aún no ha llegado, pero llegará en el tiempo correcto. Esther nunca pidió entrar al palacio, pero fue llevada allí.
Era un ambiente lleno de poder, orgullo y competencia. A veces, Dios nos coloca en lugares que parecen completamente fuera de nuestra zona de confort. Y eso no es castigo, es entrenamiento. El llamado de Esther surgió en el escenario menos esperado, así como sucede con quien descubre propósito en medio del caos. En el palacio, tuvo que aprender a leer personas, observar silencios, entender dinámicas emocionales y políticas, y eso habla mucho de nuestro tiempo. Los jóvenes hoy conviven con ambientes que exigen madurez rápida, trabajo, estudios, relaciones, presión social. La vida a veces nos lanza donde no queríamos estar, pero exactamente donde necesitamos crecer. Esther pasó por eso con valentía, pero también con miedo. Cada paso en aquel lugar desconocido moldeaba su identidad, aunque ella no lo percibiera. A veces, solo después de salir de una temporada difícil, entendemos cuánto nos fortaleció. Esther descubrió algo profundo. No necesitas elegir el escenario para vivir el propósito. Dios te posiciona exactamente donde el destino sucede. Incluso siendo reina, Esther pasó 30 días sin ser llamada por el rey. Eso afecta a cualquiera. La sensación de rechazo, inseguridad y duda. Imagina estar en un lugar de destaque, pero sentirte invisible. Eso les pasa a muchos jóvenes hoy, gente rodeada de personas, pero completamente sola. Esther sintió eso en carne propia. Es fácil concluir que algo está mal con nosotros cuando el silencio aparece. ¿Será que perdí mi importancia? ¿Será que hice algo mal? Ella también pensó así. Y esa angustia es muy actual. La comparación en las redes sociales, la presión por desempeño, la expectativa de los demás, todo eso roba la paz interna cuando el corazón ya está frágil. Esther vivía un torbellino emocional mientras intentaba mantener la postura de reina. Pero el silencio del rey no era rechazo, era escenario. Dios estaba preparando el momento perfecto para su propósito. A veces, las puertas no se mueven porque aún no es la hora. Esther aprendía, poco a poco, que su valor no dependía de la mirada de un hombre, sino del llamado de Dios. Es una lección que transforma cualquier vida. Hamán surge en la historia como la personificación del mal estratégico. Alguien movido por orgullo, envidia y sed de control. Él representaba el tipo de amenaza que parece más grande que nosotros. Muchos hoy enfrentan Hamanes emocionales, presiones, personas tóxicas, problemas inesperados, pensamientos ansiosos. A veces, el enemigo ni siquiera viste armadura, viste comportamiento, y eso asusta. El plan de Hamán no era solo contra Esther, sino contra todo su pueblo. Cuando la amenaza es colectiva, el miedo crece. En el mundo moderno, vemos esto cuando un problema afecta a toda la familia, finanzas, salud o relaciones. Es el tipo de situación que hace que uno piense que perdió completamente el control. Esther conoció profundamente ese sentimiento. Ella experimentó el peso de un decreto que anunciaba muerte, pero incluso en ese escenario oscuro había una verdad espiritual. Dios nunca pierde el control. Mientras Hamán planeaba destrucción, el cielo diseñaba liberación. Esa percepción lo cambia todo, incluso la manera en que enfrentamos nuestros propios enemigos. El mal puede parecer grande, pero no es mayor que el propósito. Cuando Mardoqueo dijo, «¿Quién sabe si para un tiempo como este fuiste levantada?», esa frase atravesó siglos y alcanza a cualquier persona que está viviendo un momento difícil. Ese consejo era más que motivación. Era revelación. Le decía a Esther que mirara más allá del miedo. Hoy, muchos necesitan oír exactamente eso. Tal vez la situación que asusta es justamente la que te hará crecer. Y este tipo de entendimiento cambia la forma de enfrentar desafíos. En vez de huir, aprendemos a mirar con nuevos ojos.
¿Cuántas veces una presión en el trabajo, un problema emocional o una crisis familiar se transformó en lo que nos despertó para una nueva fase? Mardoqueo no solo señaló el propósito de Ester, sino también el motivo del dolor. Dolor sin propósito es tortura. Dolor con propósito se vuelve entrenamiento. Ese consejo funciona hasta hoy porque habla directamente al corazón humano. Todos intentan entender el porqué de sus luchas, y oír que hay sentido en eso trae alivio. Ester aceptó esta verdad, y su vida cambió completamente. Cuando la persona entiende que no está sufriendo en vano, gana fuerza para continuar. Ester sabía que entrar en la presencia del rey sin ser llamada significaba riesgo de muerte. Este es el tipo de dilema que paraliza a cualquiera. La mente empieza a crear escenarios de fracaso, miedo, rechazo. Hoy, muchos enfrentan este tipo de parálisis emocional cuando necesitan tomar decisiones importantes, cambiar de trabajo, terminar relaciones tóxicas, asumir responsabilidades. El miedo tiene esa capacidad de convencernos de que es mejor no intentar. Ester sintió eso profundamente, pero su llamado era mayor que su miedo. Aunque temblaba por dentro, entendió que el coraje no es ausencia de miedo, sino decisión a pesar de él. Es lo mismo que pasa cuando alguien decide hacer terapia, pedir ayuda, estudiar algo nuevo, iniciar un proyecto. Todo eso requiere valentía práctica. Este momento de Ester nos recuerda que la vida exige posicionamiento. Huir solo aumenta la ansiedad. Actuar abre camino. Y muchas veces el paso que más tememos es justamente el que más necesitamos dar. Ester avanzó porque sabía que su misión era mayor que su incomodidad, y eso puede transformar cualquier jornada. Ester pidió al pueblo que ayunara con ella. Ese gesto revela una sabiduría profunda. Grandes decisiones no se toman con prisa ni con el alma desordenada. Hoy, incluso quien no ayuna puede entender este principio. Antes de actuar, organiza el corazón. Eso significa hacer silencio, reflexionar, buscar paz interior. Sin claridad, las elecciones se vuelven impulsos. El ayuno fue el momento en el que Ester se reconectó con Dios, consigo misma y con su propósito. Ella entendió que la fuerza espiritual nace de la dependencia, no de la autoconfianza. En el mundo moderno, esto puede significar pausar redes sociales por un día, respirar profundo, caminar solo, leer algo que inspire, orar o meditar. El corazón necesita descanso antes de luchar batallas importantes, y cuando el alma se calma, el coraje crece. El ayuno no solo cambió la situación, cambió a Ester. Eso es lo que ocurre cuando la persona decide prepararse internamente antes de enfrentar lo que asusta. La claridad abre puertas que el miedo intenta cerrar. Y fue exactamente lo que ocurrió con ella. Cuando Ester se preparó para entrar ante el rey, se puso sus mejores ropas. Ese detalle parece pequeño, pero es simbólico. A veces, necesitamos vestirnos de coraje incluso cuando no sentimos nada por dentro. La acción externa fortalece la emoción interna. Es como un estudiante que se sienta a estudiar incluso sin ganas. El movimiento genera transformación. Ella caminó hasta el trono con el corazón acelerado, pero con postura firme. Y eso enseña algo importante. La vida no espera que nuestro miedo pase para suceder. Necesitamos actuar mientras aún estamos temblando. Los jóvenes entienden bien esto cuando necesitan enfrentar entrevistas, presentaciones, compromisos y decisiones difíciles. El coraje se aprende en la práctica. Y cuando dio el primer paso, el milagro comenzó. El rey extendió el cetro. A veces, la puerta solo se abre después del movimiento. Por eso, actuar es esencial. Lo que parece imposible se vuelve posible cuando la postura cambia. Ester descubrió eso en el momento exacto en que decidió avanzar.
El cetro extendido representó algo mayor que simpatía. Fue favor divino. Ese gesto transformó miedo en oportunidad. En la vida existen momentos en los que las cosas finalmente comienzan a encajar, y a eso lo llamamos sincronicidad o providencia. Cuando las puertas se abren sin explicación, cuando aparecen las personas correctas, cuando el ambiente cambia de repente. Eso es favor, y generalmente sucede después de un paso de valentía. Para Esther, eso significó acceso. Para nosotros puede significar conexiones, ideas nuevas, soluciones inesperadas. Es impresionante cómo un gesto cambia toda la trayectoria. Y es así en la vida también. Una decisión bien tomada puede abrir un ciclo completamente nuevo. Una conversación, una oportunidad, una posibilidad. Todo comienza con movimiento. El favor no elimina las batallas, pero hace posible el camino, y cuando la persona entiende que no está sola, su valentía se fortalece. Esther percibió que Dios ya estaba delante de ella, y eso le dio fuerza para enfrentar lo que vendría. Esther no expuso a Hamán inmediatamente. En cambio, preparó banquetes. Eso muestra madurez emocional y estrategia. A veces no es el momento de decirlo todo, es el momento de observar, entender y actuar con sabiduría. Hoy, esto vale para conflictos familiares, dificultades en el trabajo, decisiones financieras. La impulsividad puede destruir lo que la paciencia salvaría. Ella entendió que la victoria no vendría solo de la valentía, sino también de la inteligencia. Y ese equilibrio es esencial para cualquier persona. Cuando aprendemos a pausar, pensar y actuar en el momento correcto, evitamos problemas y creamos oportunidades. Esther sabía que el rey necesitaba estar emocionalmente abierto para escuchar, y esperó el momento ideal. Este tipo de postura transforma completamente la vida. En vez de reaccionar, aprendemos a responder. Y esa diferencia lo cambia todo. Esther venció porque combinó fe, estrategia e inteligencia emocional. Ese es el camino hacia cualquier cambio real. Cuando finalmente habló, Esther reveló su secreto, y el plan de Hamán fue expuesto. Esto muestra que la verdad tiene poder cuando es dicha en el momento correcto. Muchas personas hoy cargan verdades tragadas, sentimientos guardados, conflictos nunca resueltos, pero la madurez es saber cuándo hablar y cuándo esperar. Esther esperó el momento divino. Al revelarlo todo, asumió su identidad y su pueblo. Eso es importante. Esconder quiénes somos nunca nos protege, solo nos aprisiona. Cuando alguien decide ser auténtico, la libertad llega. Esther entendió que su silencio ya no servía. Ahora era hora de posicionarse. Hoy, eso significa asumir tu fe, tu propósito, tus valores. Y la verdad trajo luz. La mentira siempre pierde fuerza ante la luz correcta. Cuando Esther habló, el escenario cambió. A veces, nuestro milagro está exactamente en escoger el momento correcto para decir lo que necesita ser dicho. Y esa decisión cambia destinos. El castigo de Hamán mostró que el mal no sostiene su propia estructura. El orgullo lo destruyó. En la vida moderna vemos esto con personas manipuladoras, comportamientos tóxicos y elecciones egoístas. Todo lo que se construye en mentira se derrumba tarde o temprano. La justicia de Dios puede ser silenciosa, pero es inevitable. Esther no pidió venganza, pidió justicia. Eso es madurez espiritual. En vez de gastar energía intentando probar algo, aprendió a confiar que Dios resolvería en el momento correcto. Esa sabiduría evita guerras innecesarias. Hoy, mucha gente necesita esa postura, entregar lo que no puede controlar y seguir cuidando de lo que está en sus manos. La caída de Hamán cambió el escenario completamente. Lo que parecía pérdida se volvió victoria.
Ese es el patrón de Dios, transformar tramas de destrucción en caminos de liberación. Él hizo eso con Esther y lo hace hasta hoy. Incluso con Hamán derrotado, el decreto aún existía. Eso enseña algo profundo. Superar al enemigo no basta. Es necesario reescribir lo que el enemigo dejó atrás. Muchas personas hoy vencen un problema, pero siguen viviendo bajo su sombra. Traumas, memorias, creencias negativas. Esther enfrentó esto. El pasado dejó rastros que ella necesitaba cambiar. Ella pidió al rey que anulara el decreto, y eso exigió valentía emocional. En la vida real, eso significa actualizar la mente, romper ciclos, cambiar comportamientos, pedir ayuda, reorganizar la vida. Cuando reescribimos nuestra historia, el futuro cambia, y eso no siempre es fácil, pero es necesario. El nuevo decreto garantizó protección, fue una reconstrucción completa. Una victoria no es completa hasta que te reubicas. Esther enseñó esto con su fe y su postura. Esther comenzó como huérfana, pero terminó como líder. Eso prueba que el origen no determina el destino. Su liderazgo no vino de títulos, sino de postura. Enfrentó el miedo, tomó decisiones difíciles, buscó dirección espiritual y luchó por su pueblo. Eso inspira a cualquier joven hoy que cree no tener potencial por causa del pasado. Ser líder no significa ser perfecto, significa actuar cuando nadie más quiere actuar. Esther hizo eso, y cada acción moldeó su identidad. Hoy, el liderazgo es algo mucho más emocional que técnico. Implica empatía, valentía, presencia, visión. Ella tuvo todo eso sin haber sido preparada para tenerlo. Y ese es el secreto de la grandeza, crecer mientras sirves. Esther no buscó grandeza, buscó propósito, y el propósito siempre eleva. La trayectoria de Esther es prueba de que el propósito siempre vence al miedo. El miedo paraliza, el propósito mueve. El miedo esconde, el propósito expone. Ella descubrió que la vida tiene sentido cuando está alineada con el llamado. Cuando una persona descubre su porqué, nada puede detenerla, y esto vale para cualquier área de la vida. Estudios, trabajo, familia, relaciones. Cuando entiendes lo que te mueve, el miedo pierde el control. Esther no era intrépida, era decidida. Y esa es la diferencia. El corazón todavía temblaba, pero no retrocedió. Y así vencemos a nuestro propio Hamán. Su propósito no benefició solo a ella, salvó a una nación entera. El verdadero propósito siempre alcanza a más personas de las que imaginamos. Cuando te posicionas, otras vidas son impactadas. Al final, la mayor transformación no ocurrió en el palacio, sino dentro de Esther. La niña insegura se convirtió en una mujer valiente. La huérfana se convirtió en reina. La silenciosa se convirtió en voz. Esa jornada interior es la misma que muchas personas viven hoy en sus batallas emocionales, espirituales y personales. La transformación comienza por dentro. Ella aprendió que la identidad no nace de lo que nos pasó, sino de lo que Dios construye en nosotros. Y eso lo cambia todo. Cuando alguien entiende quién es realmente, comienza a caminar de otra manera. El mundo puede no reconocerlo inmediatamente, pero el corazón sabe cuándo ha madurado, y eso es liberador. La jornada de Esther muestra que el dolor no es el final, es el camino. Y cuando el alma acepta crecer, toda la vida cambia. Cada paso de ella prueba que Dios usa personas comunes para realizar cosas extraordinarias. Siempre fue así, siempre será. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Esther, alguna parte de tu corazón se vio reflejada en ella. Tal vez tú también estás viviendo días de silencio, momentos de miedo, noches en las que la duda parece más grande que la fe. Pero recuerda esto,
Así como Dios trabajaba en los bastidores del palacio, también está trabajando en los bastidores de tu vida. Aunque no lo veas, Él prepara liberación. Aunque no lo sientas, Él construye propósito. Nada está fuera de su control. Esther descubrió que la valentía no es ausencia de miedo, es decisión. Descubrió que el silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Descubrió que un llamado puede nacer justamente del dolor emocional que intentamos esconder. Y esa verdad también es para ti. Hay puertas que aún se van a abrir. Hay favor que todavía vas a experimentar. Hay transformación acercándose a áreas que pensabas que ya no tenían solución. El mismo Dios que cuidó de ella, cuida de ti en cada detalle. Y antes de terminar este video, quiero recordarte una promesa eterna. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Éxodo 14:14. Esa fue la fe que sostuvo a Esther y puede sostenerte hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios para que pueda orar por tu vida. Activa la campanita, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recuperar la valentía. Esto no es solo un video, es una semilla de fe enviada a ti. Y nunca olvides, no estás viviendo este momento por casualidad. Dios está preparando tu tiempo como este. Tu liberación está más cerca de lo que imaginas.